Bueno, señores, estamos de regreso en su programa Revista del Comercio en este sábado que estamos tratando el tema de la inflación. O sea, ¿por qué han subido los precios? ¿Qué es lo que ha hecho falta? ¿Y cuáles son los productos que han subido? O sea, ¿por qué la inflación tan galopante que hemos vivido desde el mes de septiembre del año pasado hasta la fecha? ¿Y por qué el gobierno de la República Dominicana ha hecho caso omiso a los consejos de gente, ¿verdad?, que han manejado crisis inflacionarias y que tenemos experiencia, y el gobierno ha hecho caso omiso a los consejos que se le han otorgado? Primero, San Manuel hablaba, por ejemplo, de una política de subsidio ante la eventualidad de que los factores que han incidido en las alzas de precios son factores externos, para no utilizar otra palabra más rebuscada, es de fuera. Los problemas nos han llegado de fuera. Actualmente, Manuel, licenciada Erika, los mercados dominicanos están abarrotados de una serie de productos de producción nacional que ustedes no ven a nadie hablando de plátano, ustedes no ven a nadie hablando de guineitos verdes, ni de cebolla, ni de ajo, ni de habichuelas, ni de frutas, ni de vegetales. Los mercados están abarrotados de todo eso y los precios son asequibles. Hasta los limones, que llegaron a costar hasta 12 y 15 pesos un limón. El limón ese se está cotizando a 2 pesos en el mercado. O sea, la gente que está comprando limón al por mayor lo está vendiendo entre 4 y 5 pesos porque están a 2 pesos en el mercado. Cuando un limón está así, imagínese usted cuál es el beneficio que está obteniendo el productor. O sea, es un problema. Entonces, el extremo de muy barato es malo para los productores, y entonces ustedes han visto cómo se bota la cebolla, se bota la leche, se bota la zanahoria, se bota, porque la falta de mercado ha afectado a la producción nacional, y algunos señalan que en las importaciones también. Entonces tiene que haber un equilibrio de todo esto, y para eso el gobierno tiene que consensuar las acciones que va a tomar con los productores agropecuarios, los intermediarios comerciales de la República Dominicana, los importadores, porque aquí no entra nada, ningún producto entra a la República Dominicana que no esté debidamente autorizado o por el Ministerio de Industria y Comercio o el Ministerio de Agricultura, que son los dos ministerios, y la Dirección General de Aduanas, que rigen esto. Ahora, el caso del pan, que ha sido un escándalo esta semana, se anunció el aumento del pan de 5 a 10 pesos. Un grupo de panaderos de la misma Unión Nacional de Fabricantes de Pan, la UNPI, un grupo de ellos mismos anunció el aumento del pan. Ahora, ¿por qué? Porque desde febrero, cuando aquella vez desde febrero que se anunció que iba a haber un aumento del pan, y que ellos lograron reunirse con el ministro de Industria y Comercio, allí acordaron de aposento, acordaron subsidiar el saco de harina con 500 pesos, pero eso no se supo hasta esta semana, cuando le quitan el subsidio. Entonces ellos dicen, no, pero entonces hay que subir el pan de 5 a 10. Pero fue porque le quitaron los 500 pesos. Yo reclamo y exijo estoy totalmente de acuerdo de que el presidente vuelva a subsidiar el pan, pero eso tiene que hacerse de manera transparente. Nosotros tenemos que saber a cuáles panaderías se le está otorgando harina subsidiada y aceite subsidiado, y cuál es el costo que eso, y qué mecanismo hay para evitar que ese producto subsidiado entre al mercado a competir con otro que no esté subsidiado. Nosotros tenemos derecho a saber qué se está haciendo en ese sentido. Entonces, la población que verdaderamente requiere, necesita una acción gubernamental en ese sentido, está esperando una acción más fuerte por parte del presidente de la República, que no sea sencillamente el anunciar la que va a permitir las importaciones, porque eso tampoco resuelve el problema. Ya lo hemos dicho muy bien, eso no resuelve el problema. El problema no se resuelve sencillamente con decir libre importación.
En los aceites, Manuel hablaba del caso de los aceites. Bueno, le hemos dicho al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, pero ponga su técnico, señor, y dígale a este país cuál es el costo cuando usted trae una tonelada de soya, ¿verdad?, que se utiliza para hacer aceite. ¿Cuál es el costo de esa soya ya procesada y convertida en aceite comestible? ¿Cuál es el costo de eso? Para saber si el cambumbito de aceite que a mí me estaban vendiendo antes a 140 y que ahora tengo que pagar 300 pesos, si eso es justo. Ahora, si hay otros componentes, como es el caso del galón plástico, la tapa plástica, la etiqueta que también le haya subido a la industria, todo esto, el ministerio que está obligado a dar una explicación convincente al país es el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Y como bien tú señalas, Manuel, de la misma forma que aquí se hace con los combustibles, ahí está diciendo la refinería que Industria y Comercio, el país, la nación, el país le debe 3.000 millones por concepto del subsidio aguachapao que se ha hecho al combustible, que el gobierno ha tenido que asumir los costos, y eso ya va por 3.000 millones, ha dicho la Refridonza. Entonces, si esto se hace, yo estoy de acuerdo que primero el presidente tiene que juntarse con los sectores. En una ocasión, en el 2008 se hizo, el arroz estaba subiendo, el presidente Fernández reunió a los sectores y se le dio un subsidio de 6 pesos por libra al arroz, pero ese subsidio se le daba en la factoría. El subsidio se manejaba porque es más fácil tú controlar 150 factorías que tú controlas 75.000 colmados. Entonces tú dices, bueno, en la factoría, a través de las asociaciones, esta es la cantidad de productos que se va a subsidiar. El gobierno no ha querido escuchar a la gente que ha manejado crisis, que hemos manejado crisis a través de los años y del comercio organizado, para equiparar lo que está pasando ahora con soluciones que han habido en el pasado. Si se quiere buscar una solución, hay que comenzar con una reunión entre los industriales, los importadores, los productores agropecuarios, el comercio organizado y el gobierno. Sencillamente, Manuel y Erika, el presidente de la República, sienta de este lado a Limber Cruz, de este lado a Ito Bisonón, el otro lado a Yayo San Lobatón, en el otro lado a Luis Valdés, el de impuestos, y entonces incluye ahí a Economía, Planificación y Desarrollo, al ministro de Hacienda, y entonces a partir de ahí hagan un plan. Eso no cuesta nada, señores, eso se resuelve en 3 horas de diálogo, y eso no se ha querido hacer bajo ningún concepto. Sí, era lo que te decía, por eso, Ricardo, en la cadena de producción tú tienes desde la materia prima, ¿no?, el importador, y termina en el colmado, que es la parte más baja del eslabón. Entonces, ¿qué ocurre? Tú juntas a todos los sectores y tú asumes entonces ese concepto, ¿no?, de subsidiar esos alimentos. Entonces, realmente, Ricardo, cuando tú analizas la canasta básica del país, para que la gente lo entienda, son 5 o 6 alimentos, que es la canasta básica, que la gente siempre consume: arroz, pollo, habichuela, ¿no?, el huevo. O sea, cuando tú analizas esos elementos, porque lo otro es agropecuario, que tú sabes que tiene un ciclo corto, ¿no?, y el ciclo corto va cambiando. Tú decías el caso de ahora el plátano, el caso de la yuca, ¿no?, que el precio está relativamente bajo. Pero incluso, Ricardo, cuando tú lo ves relativamente bajo, debe estar más bajito. ¿Por qué? Porque el nivel de desempleo que aumentó por la pandemia hace que el nivel de consumo sea mucho mayor. Entonces también haya faltado un poco de planificación. El hecho de que tú veas los cebolleros, lo que botaron la leche hace varios días. Entonces, estamos viendo de que hay una sobreproducción. ¿Pero por qué? Porque quizás no se planificó adecuadamente, porque el aumento del desempleo te iba a aumentar el nivel de gente sin empleo y, por lo tanto, la cantidad de gente que estaba en capacidad de comprar iba a disminuir. Por lo tanto, la planificación te indicaba que había que bajar la cantidad de producción. Esos excedentes se pueden comprar. El gobierno tiene que comprar esos excedentes y distribuirlo a través del comercio organizado. Nosotros estamos en disposición de ayudarle a manejar los excedentes. Es que no ha habido un diálogo real y sincero, Manuel. A raíz del gobierno pasado, aquí se implementaba un esquema que era el esquema de subasta. Todo el mundo sabe que este programa, y nosotros de manera particular, enfrentamos el esquema de la subasta porque entendíamos que eso encarecía. A rajatabla se hizo una subasta, la última subasta que se hizo,
en junio, ya a unos días ahí de la toma de posesión, de 150,000 quintales de ajo. ¿Quiénes compraron ese ajo? 2 o 3 importadores que entendían de que eran ley, batuta y constitución. Al llegar a estas autoridades, dijo, nosotros le advertimos que no hicieran esa subasta y comenzó a abrir entonces las importaciones de ajo, otorgándole permiso de importación a algunas personas, a otros no, pero el precio se abarató de tal forma, Manuel, que actualmente la libra de ajo no llega a 100 pesos. Actualmente no llega a 100 pesos. La verdad hay que decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros entendemos que si eso se hace de manera planificada, hoy no tuviésemos los problemas que tenemos con los altos costos, porque todo el mundo estuviese conteste con lo que está pasando en el país. Entonces el ministro de Agricultura está ejecutando un plan por agricultura, Industria y Comercio está ejecutando un plan por industria y comercio. El gobierno va a 10 sitios, el presidente habla y dice 3 cosas. A veces le hacen caso a representantes del sector comercio que no tienen otro interés que no sea el de participar en eso económicamente. O sea, tienen que oír a gente que no tiene interés económicamente en eso y que lo que quiere es bienestar para el país, porque no basta solamente con que yo quiero manejar importaciones. Hay que escuchar a gente, Manuel, que tiene interés de que verdaderamente esto no explosione, que no haya un estallido social, porque yo lo he dicho y lo reitero. Si aquí hay un estallido social, licenciada Erika Sánchez, los negocios que están más vulnerables son los colmados, que están en todos los barrios, en donde está la mayor parte de la población afligida. Entonces nosotros tenemos que estar preocupados y el presidente tiene que escucharnos, porque es que somos los más vulnerables. Entonces, una vez más le dejamos eso en el tintero al presidente de la República. Si quiere paz en este país con el asunto de los precios. Bueno, hasta Hipólito Mejía se ha referido al tema, Manuel. Hipólito Mejía ha mandado a la gente que vayan a comprar las guaguitas anunciadoras. Sí. Oye, porque él entiende que las guaguitas anunciadoras tienen mejores precios que los supermercados. Lo citó claro. Sí, pero hay un detalle, Ricardo, y es bueno entonces ponernos en su contexto. Cuando él habla de la guaguita anunciadora, porque él está diciendo que efectivamente el gobierno ya descansa su plan en la guaguita, en INESPRE, ¿no? Entonces hay un problema. Si en INESPRE eso no va a dar pie con bola, como se dice popularmente, porque no, pero no son las guaguitas de INESPRE, son las guaguitas que andan circulando en todo el país, gente que se dedica, que va a los mercados y compra el guineíto a 1,50 y sale a la calle a venderlo a 3 y 4 pesos. Sí, pero ese es el producto agropecuario, Ricardo, pero tú tienes que tener en cuenta el arroz, el aceite, la carne, que es otra cosa. Entonces, me parece que Hipólito ahí como que no estuvo muy claro cuando recomendó la guaguita, pero la guaguita no incluyen esos alimentos ahí. No, las guaguitas solamente son productos agropecuarios, que son productos perecederos, que si tú no los vendes a los 3 días se dañaron. Manuel, él estuvo bien con mandar a las personas, a comprar en las guaguitas. Sí. Si yo sé a lo que se refiere, porque yo vivo por el sector de Ciudad Nueva y allá hay un marchante fijo que tiene su música, vende su cebolla, vende su ajo, su tomate, su ají, sus víveres, y sí, muchos de ellos venden estos productos mucho más económicos que los supermercados. Pero ¿qué pasa? Que el supermercado uno puede llevar la tarjeta. ¿Y qué es lo que nos da la tarjeta? El crédito. Financiamiento. El marchante, nosotros tenemos que tener el dinero ahí. ¿Y Así qué era lo es. que estábamos hablando ahorita sobre la base de la inflación? Que ganamos tanto, consumimos más de lo que ganamos. Por lo tanto, vivimos sobre la base del endeudamiento. Definitivamente. Sí, pero que hay un elemento importante, Erika, y que tú lo mencionaste, los productos agropecuarios justamente son de ciclo corto y son los marchantes, como se dice, que andan en la calle, pero entonces el aceite, el arroz, el pollo, que son esos productos que la gente consume diario y que no están en esa guaguita, entonces están fuera del alcance del ciudadano. Y ojalá que en ese caso se ponga de acuerdo ya el sector. Ricardo lo ha planteado, yo lo he planteado aquí, de que si no se hace un consenso, si no se busca la solución desde el punto de vista ya gerencial, porque más que todo es gerencial, Ricardo,
tú tienes el sector importador ahí, tú tienes el comerciante ahí, tú tienes el que produce la materia prima aquí, quien la busca. Entonces, ustedes se sientan, establecen estrategias y compromiso del Estado, asumiendo desde el punto de vista ya de la finanza del Estado, de consumir, de pagar el consumo de esos productos, y eso evidentemente va a llevar a todo lo que tiene que ver con un nivel de consumo a un precio mucho mayor, mucho menor que el que tiene actualmente hoy día la población dominicana. Vamos a saludar al doctor Wilson Pichardo, que produce el programa Sendero Agropecuario, ¿verdad? Don Wilson, fundador de este espacio, Revista de Comercio, es una autoridad en el plano agropecuario. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a analizar tres cositas breves. El plan de vacunación, lo que está pasando con la lucha anticorrupción. Hay que saludar ya la escogencia del defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Finalmente las redes impusieron el criterio. Este gobierno es muy temeroso de las redes. No tengo nada en contra de Pablo Ulloa, pero las redes fueron que el defensor del pueblo lo pusieron en las redes. Y entonces, con el plan de vacunación, la lucha anticorrupción y un aspecto legal que la licenciada tiene que analizar. Hay gente que ha dicho, no, aquí no me entra nadie que no tenga las vacunas. Hay empresas, hay autobuses, que no, aquí no se sube nadie que no esté vacunado. ¿Eso es legal? Entonces vamos a escuchar a Erika cuando regresemos. A ver, ¿es legal o es ilegal exigir la vacuna? Pausamos.